Vamos a continuar con las conferencias de este turno de mañana, el segundo turno de mañana, que va a ser la conferencia de Carlos Pasadores. En primer lugar, tal como ha hecho Fernando antes, agradecer al colectivo de estudiantes la organización de las jornadas, porque para que esto se produzca lleva muchas semanas currando. Así que, y también, como han dicho antes, han hecho un cartel que yo creo que es interesante y la muestra de ellos que está la sala llena. Así que gracias por la labor que hacen. Bueno, por presentar un poco a Carlos. Carlos Pasadores es investigador en la Universidad Autónoma de Madrid en el área de rendimiento, ¿vale? El entrenamiento, valoración de la fuerza y el papel que tiene la tecnología dentro de ese ámbito, ¿vale? Por comentar algún hito que tiene, porque ha hecho muchas cosas, por comentar alguno, es el creador del primer libro multimedia interactivo que se ha hecho en español sobre ciencias del deporte. Por otro lado, tiene la faceta de creación de aplicaciones por la que es ampliamente conocido, ¿vale? No sé si os suena la aplicación MyJam. Vale, pues Carlos es el creador de la suite de aplicaciones MyJam Lab, y dentro de esa suite de aplicaciones pues tiene varias aplicaciones que se encargan un poco de medir, se han validado científicamente y se encargan de medir determinados aspectos que están relacionados con el rendimiento, ¿vale? Y luego, por comentar otro hito profesional, en último lugar, pero no por ello menos importante, ha colaborado como asesor de equipos de élite, ¿vale? Tanto en equipos de NBA como en corredores de élite. Así que tiene un perfil, como hemos dicho antes, que no solamente está formado en el ámbito de las ciencias del deporte, en rendimiento y es doctor también, sino que a nivel profesional ha desarrollado tareas muy importantes dentro de la élite del deporte. Así que nos va a contar un poco el papel de las tecnologías, el negocio que hay en las aplicaciones tecnológicas y eso vincula un poco a, en este caso, la gestión del deporte. ¿Vale? Sí, Carlos, cuando quieras. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al colectivo y a la universidad por invitarme. Perdonad que me siente así un poco de manera informal. Un placer estar aquí para hablar además de una temática que obviamente está relacionada con mi trabajo, pero es cierto que con una orientación un poco diferente a lo que suelo hacer, ¿no? El título habla por sí mismo. Yo creo que nunca he dado una charla que se llame El negocio de las aplicaciones en la gestión deportiva. La primera vez que hice mi primera aplicación, de hecho estuvo como 1 año y medio gratis o algo así. La descargué yo y mi madre en ese periodo, básicamente. Y el negocio como tal nunca fue la motivación, sigue sin serlo, de lo que hay detrás de todo esto. Es cierto que es verdad que a veces las cosas pueden salir bien, a veces las cosas pueden salir mal. Tampoco voy a daros yo aquí mensajes tipo Mr. Wonderful, si crees en ello lo puedes conseguir. Hay veces que no, así es la vida. Pero sí que quiero compartir algunos mensajes, algunas experiencias que en mi experiencia pues me han funcionado para, no sé si será lejos o cerca, pero llegar a donde he llegado. Entonces, bueno, creo que es importante entender el momento en el que vivimos en lo tecnológico, en esta era del tracking que parece que todo se puede medir, que todo se puede analizar. Vamos a centrarnos, por ejemplo, como referencia, una de las grandes referencias en lo que es el análisis del mercado de lo que podemos entender como el fitness, es esa lista que hace el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Ya está esa infografía desactualizada porque hace no mucho salió la versión 23. Pero bueno, básicamente desde hace ya muchos años hasta la actualidad sigue estando en el top 1 lo que tiene que ver con lo que podemos entender como nuevas tecnologías, los wearables, las aplicaciones. De hecho, si esto que veis aquí está en el top 1, esto que está aquí en el top 9, que es los ejercicios y las clases online bajo demanda, en realidad también entran en ese sentido o en ese contexto de nuevas tecnologías porque se refiere a pues, todas las clases que podemos hacer básicamente basándonos en una app, que si el Fitness Plus, que si el Pelotón, que si el Sergio Peinado en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, que entendamos que el mercado es gigantesco. Tan gigantesco como que más del 80% de la población mundial tiene teléfonos móviles. Y si nos fijamos en el número de teléfonos móviles de los años cercanos a donde estamos ahora mismo y la previsión, pues fijaos que ahora mismo estamos en 16.000 millones de dispositivos móviles en el mundo, es decir, más que personas, y las previsiones son que todavía sigamos creciendo más. Si nos fijamos en el número de tecnología wearables, y ahí pone conectada, se refiere al que está online funcionando, no al Apple Watch que se te ha quedado viejo o el Fitbit y lo has reciclado, sino lo que está funcionando. Ahora mismo tenemos más de 1.000 millones de dispositivos en el mundo conectados. Claro, esos dispositivos por sí mismos no son nada, son lo que las aplicaciones hacen de ellos, ¿no? Entonces el punto fuerte
cada uno de estos dispositivos es las aplicaciones que se pueden descargar. De hecho, por ejemplo, por una serie de sanciones que ahora no vienen al caso, sabéis, a lo mejor no lo sabéis, pero si no lo digo yo, la marca Huawei, pues salió de la Play Store y ya no puede instalar aplicaciones de la Play Store y han tenido que crear su propia tienda, entonces el mercado se ha reducido muchísimo. En el ámbito de las aplicaciones descargadas, pues de nuevo, con datos parecidos a los que os he ido mostrando, en este caso el dato que encontré más actualizado estaba un poquito por detrás, pero en 2021 ya había 230.000 millones de aplicaciones descargadas en el mundo. Claro, de todo tipo. ¿Dónde están, digamos, las nuestras? Pues las nuestras están en un ranking, digamos, bastante privilegiado. No es el top 1, ni el top 2, ni el top 3, pero fijaos que estamos encima de popularidad de las aplicaciones de productividad, de entretenimiento, de finanzas, de viajes, de redes sociales. Es decir, hay más gente con alguna aplicación que mide algo relacionado con la salud que con aplicaciones tipo Twitter, Instagram, TikTok. Es decir, a la gente le interesa, ¿no? De hecho, se estima que cada año salen entre 70 y 100.000 aplicaciones de salud, fitness, forma física nuevas en el mercado de aplicaciones. Como podéis entender, ante esta avalancha, pues es importante tener espíritu crítico y vigilar cuántas están validadas o no, porque es muy importante que entendamos, y luego veremos más ejemplos aparte de este, que no porque lo haya hecho la marca X, que sea una empresa multimillonaria, ya por definición eso implica que dicha tecnología va a estar validada. Hay casos en los que esto no es así. De hecho, Fitbit se comió unas denuncias importantes en Estados Unidos porque daba valores peligrosamente bajos de frecuencia cardíaca en su primer sensor que medía aquí en la muñeca. Que, por cierto, el más preciso es el Apple Watch, con estudios los más recientes posibles, y aún así no es lo suficientemente preciso en función de lo que estés midiendo. Para frecuencia cardíaca de reposo mide muy bien, y yo me lo mido ahora mismo aquí quieto, mide muy bien. Si voy andando lo mide muy bien. Si voy trotando lo mide bien, pero a partir de unas determinadas velocidades de carrera se empieza a medir mal. Entonces tampoco tenemos que pensar que esto es el santo grial y que el dato que me da es nivel laboratorio. No siempre lo es. Tenemos que estar, digamos, vigilantes. ¿Cómo estamos vigilantes? Con los estudios de validación. No pretende ser esto una charla ni mucho menos estadística de qué es una validación, pero por lo menos para que entendáis, digamos, los pasos principales que se hacen cuando tú, ya no digo que tú vayas a hacer la validación por ti mismo, sino por lo menos cuando tú lees un artículo de validación, que entiendas un poco, que sepas leerlo. Lo primero que cuando tú haces una validación tienes que mirar es la correlación, que es básicamente la asociación que hay entre dos dispositivos. Esto es un paso necesario, pero no suficiente. Yo siempre pongo el ejemplo de las básculas, que parece que es algo que todos entendemos bien, ¿no? Si yo tengo una báscula que mide muy bien y otra báscula que siempre me da 10 kilos de más, yo hago la correlación entre esas dos básculas, la correlación me va a salir perfecta, muy alta, enorme. El problema es que la precisión va a ser muy pequeña. Entonces, si tengo un dispositivo que es válido, en el sentido de que está correlacionado con el gold estándar, con el patrón oro, con lo que mejor mide, perfecto, pero tengo que seguir mirando más cosas. Si en este primer paso, por supuesto, no hay correlación, entonces ya ni me preocupo. Pero si sí hay correlación, vamos a mirar ahora lo siguiente. Lo siguiente sería ver el error entre dispositivos. Que me da igual que yo compare una plataforma de 10.000 euros con otra de 15.000 euros, siempre va a haber margen de error, aunque yo tenga topes de gama. Entonces, el error siempre va a existir. No tenemos que buscar o frustrarnos si no encontramos un error 0.0, porque eso no existe. Lo que tenemos que entender es si el error es sistemático o proporcional. ¿Qué significa eso? Si es sistemático, es lo que nosotros queremos, es lo que se ve en esa gráfica, una gráfica que se llama Bland-Tarman, y básicamente lo que te dice es cuál es la diferencia entre los dos dispositivos en relación a la variable que están midiendo. En este caso es el ejemplo de un salto vertical. Y lo que me está diciendo es que la diferencia entre dispositivos es la misma. Ya mido un salto yo a un niño, un abuelito, de 15 centímetros, o ya mira a un deportista de élite que salte 50 o 60 centímetros. Es sistemático, es siempre el mismo, es lo que yo quiero. El error se llama proporcional cuando en función del valor de la variable mide mejor o peor. Ejemplo, el Apple Watch. Si mido a 8 km por hora, mide bien. Error pequeño. Si mido a 16 km por hora, mide peor. Error más grande. Eso tiene un error proporcional. No sería lo ideal. Porque no te permite generalizar. Te permite concluir que, bueno, esto funciona, pero para este caso. Eso funciona para todos los casos. Es lo que buscamos.
acuerdo? Hay muchas técnicas estadísticas que están ahí puestas como para que podamos comparar esto. Y el último paso sería el hacer el estudio de la fiabilidad. Sonarán esos términos, ¿no? Validez, fiabilidad. Fiabilidad prácticamente hace referencia a cómo de reproducible es la medida. De nuevo, vuelvo al ejemplo de la báscula, que yo me pese 3 veces y las 3 veces me pese lo mismo. Eso es lo realmente importante, porque yo lo que quiero realmente a la hora de entrenar es ver los cambios de rendimiento a lo largo del tiempo en la persona. Entonces, incluso aunque yo tenga un cierto margen de error que siempre va a existir, si ese margen de error es siempre el mismo y es sistemático y además es fiable, es decir, es repetible, siempre es el mismo margen de error, entonces perfecto, puedo usar la tecnología porque me deja analizar la evolución de mi deportista. No nos obsesionemos con margen de error 0.0 porque eso no existe. Importante que sea válido, que sea sistemático el error y que sea fiable. Si tenemos esto, continuamos. ¿De acuerdo? Pero bajo mi punto de vista, a la hora de usar tecnología, y esto ocurre mucho, mira, yo siempre suelo recomendar a la gente para que tenga una perspectiva general de cómo está el mundo de la tecnología, el Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things. Hay en Twitter una cuenta que se llama Internet of Shit. Seguidla, muy divertida. Te da muchísimos ejemplos de la cantidad de dispositivos tecnológicos, se supone que extremadamente avanzados que tenemos en el día a día, pero la inmensa cantidad de errores que tienen, los fallos que te dan, el no poder arrancar un coche eléctrico porque tiene que esperar una actualización de software que dura 3 horas, este tipo de estupideces que hay veces que nos ha llevado al extremo el Internet de las cosas. Es importante que entendamos que antes de preguntarme si puedo hacer algo tecnológicamente, bueno, como la tecnología ha avanzado, voy a hacer esto, voy a preguntarme primero si probablemente debería hacerlo. Porque ponía aquí detrás estas dos diapositivas. Vemos que incluso las marcas tope de gama, las empresas más grandes del mundo, Apple con su Apple Watch Ultra para deportistas extremos, Amazon con una aplicación nueva de inteligencia artificial para, se supone, y luego se supone muy entre comillas, que medir la composición corporal y demás, lo que nos deberíamos preguntar es si realmente eso me ayuda para algo, o es interesante. Sin ser el ejemplo de la charla, simplemente para revolvernos un poco y hacernos un poco pensar. Hay algunos estudios como los de Greg Nuckols, este en particular me gusta mucho, a nivel divulgativo, pero que viene a cuestionar la importancia de la composición corporal, en definitiva. Entonces veréis que hay muchas aplicaciones que nos obsesionan con medir el porcentaje de grasa y demás. La realidad es que la evidencia científica nos está diciendo que a lo mejor no es tan importante. Y como eso hay 1000 ejemplos. Otro de los ejemplos. La aplicación está de Amazon que se llama, creo que Amazon Halo, creo que no está en España todavía, pero es básicamente una app que como bueno, ahí te describen, tú la dejas en el suelo, te detecta tu cuerpo y tú haces una serie de posturas y con eso se supone que te da una evaluación de tu estado de salud. Bueno, y hay ingente cantidad de información que te demuestra que este tipo de test, tipo FMS, pueden tener una cierta utilidad, pero que en realidad no, de hecho, ninguna variable es capaz de, en función del valor que obtengas en dicha variable, decir, te lesionas o no te lesionas. Y es un poco lo que eso trata de decirte. Es decir, puede hacerlo, porque tecnológicamente se supone que tienen unos algoritmos muy avanzados para medir el cuerpo, sin marcadores y demás, pero no se han parado a pensar si deberían hacerlo, porque el dato que aquí ofrecen en realidad no sirve para mucho. De hecho, si vas un poco al detalle, los primeros estudios de validación que hay en esta tecnología te demuestran que de todas las variables que se supone que miden en todas estas posturas, básicamente las únicas correlaciones que son decentes pues es el ángulo de la rodilla, en la flexión, en una sentadilla. Luego todo lo demás que te mide, en primer lugar, no tenemos claro que sirva para realmente discriminar entre me voy a lesionar, no me voy a lesionar, y en segundo lugar, aunque lo hiciera, no lo está midiendo bien. Relaciones de 0,4, 0,3, 0,2, 6. Explica poco. Una correlación muy buena que realmente te dé una información fehaciente debe ir de 0,9 para arriba, como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, un pequeño ejemplo, simplemente lo que intento es debo reflexionar un poquito en cosas que yo personalmente le he dado muchas vueltas. Esta gráfica o esta imagen es algo que
porque me gusta bastante y ejemplifica muy bien muchas veces cómo estamos afrontando en el ámbito del deporte el uso de la tecnología. Y os sorprendería la cantidad de equipos de superélite que están así, que tienen de todo pero no saben cómo usarlo. Y con un par de escaleritas bien apiladas llegarías más lejos. Me gusta mucho la frase esta que vi el otro día en Twitter a James Clear, un autor de estos bestsellers, que decía algo así como lo simple es prácticamente siempre mejor, pero si vas a hacerlo complicado, asegúrate de que el problema merece la complejidad. Muchísimo tiempo se malgasta creando soluciones complejas para problemas relativamente no importantes. Esto, el día a día de la tecnología del deporte. Como un poco de filosofía del trabajo, una pequeña metáfora. El cuadro este de Picasso, que te puede gustar Picasso más o menos, pero es una buena metáfora que representa, digamos, el paso de lo complejo a lo simple. Hizo una especie de, digamos, de construcción de lo que sería un toro anatómicamente perfecto desde el punto de vista gráfico y le vas quitando capas superficiales, le vas quitando capas, hasta llegar a algo lo más simple posible, pero que sigue representando la figura del toro. Me gusta mucho esta metáfora porque es algo que yo personalmente me obsesiono en hacer. Es decir, voy a tratar de quitar lo superficial y quitar lo superficial y quitar lo superficial y quedarme con lo que realmente me puede dar información simple y sencilla. Ejemplo, cuando tú comparas dos dispositivos que miden lo mismo, en este caso velocidad de ejecución en el entrenamiento de fuerza, pues uno es el gol estándar y otro es una alternativa, digamos, low cost. Al margen de que sea más válido o menos válido, yo aquí lo que quiero ejemplificar es que si tú mides algo de manera sencilla, pues si con 60 kilos yo muevo a 0,6 metros por segundo, entonces mi 1RM es esto. Ya está, lo mido, en 10 segundos lo tengo. Si yo mido lo mismo, pero con un dispositivo de 2.600 euros en un laboratorio y tengo que extraer al Excel esas 200 variables que te da por cada milisegundo, pues la obtención del dato entenderéis que no es tan rápida. Hay veces que eso nos interesa mucho, nos sigue interesando, tareas de investigación y demás, pero probablemente para el día a día del entrenamiento y sobre todo en contextos de plantillas grandes, pues nos suele interesar más lo rápido, lo sencillo, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos esto y que lo entendamos cuanto antes posible. Lo que se llama UI UX o User Interface User Experience, interfaz de usuario, experiencia de usuario, debería estar por delante de lo tecnológico. Hay muchísimas empresas que no invierten, que no malgastan lo que consideran un dinero importante en fichar a gente que sepa de UI UX, de experiencia de usuario. Bueno, voy a medir un montón de variables y ya luego, si va más o menos bien, voy a ir poquito a poco mejorando el diseño para que sea un poquito más bonito de ver, cuando debería ser al revés. Voy a hacer algo que sea muy fácil de entender, muy fácil de usar, y sobre eso voy a construir algo que mida las cosas bien. Es muy importante la experiencia de usuario, muy importante. Que no necesite yo tener un doctorado y hacer una prueba piloto durante 3 meses para entender cómo funciona una tecnología, ¿no? De hecho, si lo que queremos, en el marco de esta charla, ¿no?, de negocio, lo que queremos es que nuestro negocio pues llegue al mayor número posible de personas, tendremos que abrir el campo. No pensar que todos nuestros usuarios van a tener un doctorado en ciencias del deporte, ¿no? Hacer las cosas sencillas es lo más difícil, pero también es algo gratificante. ¿Cómo analizamos estos datos? Sin además extenderme mucho, porque José lo ha hablado de esto en muchísimo más detalle, con mucho más experiencia que la que puedo yo tener. Pero donde quiero llegar yo es que el analista ve esto y el entrenador quiere esto. O sea, y eso tenemos que entender. Eso tenemos que entender. Y cuanto más capaces seamos de entender que entre esta transición o para transicionar entre este punto y este punto somos nosotros los que tenemos que hacer ese proceso, cuanto antes lo entendamos, mejor. Es nuestro trabajo como científicos del deporte o expertos en ciencias del deporte el pasar de esto a esto, hacer las cosas entendibles. Esta pelea sigue siendo muy clásica, el entrenador versus el analista. Nosotros deberíamos tratar de estar ahí en medio y luego a partir de ahí pues que cada uno use la base científica que quiera, pero siempre entendiendo que en ciencia del deporte tenemos, en ciencia en general, ¿no?,
Pero en ciencia del deporte tenemos ese sesgo, si nos metemos muy en lo académico de los papers, de la significación estadística, el tamaño del efecto, las mejoras grupales, tendencia del grupo control versus el experimental, eso está muy bien. Pero al entrenador en realidad no le interesa tanto qué tal intervención significativamente como media mejore a un grupo, sino que quiere que todos y cada uno de sus deportistas, y por supuesto el deportista también lo quiere, sea considerado muestra n igual a 1. Entonces, a nivel estadístico, pues bueno, hay ciertas aproximaciones que me pueden ayudar a entender cómo analizar esos datos de manera individual para comprobar ese progreso a lo largo del tiempo. De nuevo, ese es el objetivo de la charla, pero para que lo tengáis ahí dándole vueltas en la cabeza. Yo personalmente en las aplicaciones, una de las cosas que hago derivada del paper que os he puesto atrás, es algo tan sencillo como yo te mido el valor en cuestión en el test en cuestión y ese valor lo voy a comparar con tu línea base de los 2 meses previos. Y en función de cómo cerca estés de esa línea base en cuanto a desviaciones típicas o mínimos cambios detectables y demás, pues te doy un score rapidito de pues colorcito verde, colorcito ámbar, colorcito rojo. Algo sencillo, ¿vale? La simplicidad es un superpoder, muy difícil. Es importante entenderlo. Ahora, algo un poco más específico en torno a la charla, en el tema de las aplicaciones, ¿no? Alguno a lo mejor está pensando, y he creado esta sección porque en realidad muchas veces me lo preguntáis, ¿y eso cómo se hace? ¿Has fichado a alguien? ¿Trabajas con ingenieros? No, las aplicaciones las programo yo. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, lo primero que hay que entender antes de hacer una aplicación o antes de tratar de embarcarse en esa aventura, por decirlo de alguna manera, es que un lenguaje de programación no es ni más ni menos, o aprender un lenguaje de programación no es ni más ni menos que aprender un lenguaje, secas. De hecho, en realidad es mucho más fácil aprender a programar que aprender, no lo sé, coreano desde cero, o japonés o árabe desde cero. Un lenguaje que no es muy ajeno. ¿No? ¿Por qué? Pues porque la programación se basa en un idioma que todos entendemos, en mayor o menor medida, que es el inglés, y se basa en la lógica, que todos en mayor o menor medida entendemos, ¿no? Si ocurre esto, entonces lo otro. Si esto es cierto, entonces ocurre esto. Si el parámetro es falso, entonces lo otro son parámetros lógicos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso particular de las aplicaciones específicas de iPhone, esa suele ser una pregunta típica, no sé si luego alguien me la iba a hacer, si alguien me la iba a hacer, pues ya la voy respondiendo. ¿Por qué personalmente, aunque tengo también aplicaciones en Android, por qué siempre me he centrado más en el de negocio es mucho más rentable? Resulta paradójico, pero por ejemplo, aquí en España, el 80% de los usuarios son Android y puedo ganar 4 veces más con iPhone. Hay mucho más mercado de Android, pero no hay tanto mercado de Android dispuesto a gastar dinero por una aplicación. Pensad que Android lo tienes tanto tú, el tope de gama que te vale 1.500 euros, como tu suegra que le han regalado hace 5 años. Y eso cuenta como Android. O sea que el número bruto de, no, pues como el 80% en España es Android, voy a ir a Android. Mi experiencia es, no solo mi experiencia, sino que hay mucho estudio de mercado al respecto, es que si quieres monetizar una aplicación de pago, pues se la descarguen, no se te suscriban, etcétera, suele ser mucho más rentable iPhone. Una vez ya has construido algo que te da cierta rentabilidad, quieres ampliar un poquito, pues haces una inversión y tratas de trasladarlo a Android. Ese sería, digamos, mi consejo, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente tú tienes una especie de lo que se llama interfaz gráfica, en la que tú gráficamente pones las cosas, una pantalla, un botón, un texto, un vídeo, una imagen, un slider, un campo de lo que sea, y luego eso lo enlazas con el código y ahí es donde tienes que escribir cosas. Entonces, lo primero que tú escribes son el nombre de las variables, pues la altura del salto, el tiempo de vuelo, el nombre del usuario, una variable que es solo cierta o falsa, que es la que me dice si has mejorado o no, en fin. Infinidad de variables que podemos utilizar. Y luego, juego con la lógica. Pues mira, por ejemplo, si la simetría que acabas de obtener en el test menos la media tuya de tu línea base está por debajo de una desviación típica, es decir, está muy cerquita de tu línea base, entonces te doy el color verde. Si estás ahí entre medias entre 1 y 1,5, te doy el color naranja. Y si estás por encima de eso, te doy el color rojo.
¿vale? Es un pedazo de código, tal cual extraído de una de las aplicaciones, y es básicamente eso. Básicamente eso. Un poco más complejo, como podéis entender, pero el esqueleto es básicamente eso. Me gusta mucho esta frase de Steve Jobs que decía que todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a pensar. Y es algo que no puedo estar más de acuerdo con ello. Porque programar en realidad es tratar de buscar soluciones a problemas para obtener un efecto positivo, ¿no? Cuando nosotros entrenamos, ¿cómo lo llamamos? Cuando creamos un plan, programar un entrenamiento, ¿no? Una programación del entrenamiento. Bueno, eso entra en realidad dentro de este espectro de la programación. Hay muchas formas para programar. Manejar el Excel en modo yo es programar. ¿Quién hace los Excel estos de la leche? O usar R, Python para el análisis de los datos, crear aplicaciones, todo eso entra en el espectro de la programación. Y de una u otra manera, yo siempre aconsejo que tengáis ese tipo de habilidades, que pueden empezar por lo más sencillo, además. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones de juegos que te enseñan a programar con juegos. Pueden aprender niños pequeños, está diseñado para eso, de hecho. Por ejemplo, esta se llama Swift Playground, es gratuita para el entorno Apple. Hay otra parecida que se llama Grasshopper, como saltamontes, para Android. Y son juegos, pues tú tienes en este caso un muñeco y tienes una serie de comandos. Tú escribes estos comandos, pues ir adelante, ir adelante, ir adelante, ir a la izquierda, agacharme, darle al botón y le das al play. Y eso que tú le has programado para hacer, ves si lo va haciendo correctamente. Si consigues completar la misión, siguiente pantalla. ¿Va? De lo más sencillo a algo un poco más complejo. Es una buena forma de arrancar, una forma entretenida. Yo personalmente, ya comentó el compañero cuando me introdujo, pues mi formación es en ciencia del deporte, no soy ingeniero en nada de eso. Así que básicamente yo lo que hice cuando me puse a aprender a programar, pues es meterme en esta página web. No tengo ningún tipo de relación con ello, me da igual esta página web o cualquier otra. Os pongo esta para que veáis exactamente la que hice yo. Y buscar cursos de programación. Hay muchos gratuitos y algunos de pago. Los gratuitos pueden ser un buen punto de inicio, pero como entenderéis, pues son pues una mera introducción. 2 horitas, 3 horitas. El que yo hice pues ya eran 80 horas o algo así y era de pago. Creo que me costó 10 euros. Los mejores 10 euros que invertí en mi vida. Entonces, a muy malas, lo único que pierdes han sido 10 euros. Luego, creo que es importante que entendamos, ya de cara a meternos un poquito en las aplicaciones específicas que yo he diseñado, o por lo menos para que entendáis, digamos, la filosofía con las que las he diseñado, es movernos de ese paradigma del testeo al paradigma del monitoreo, que pueden parecer sinónimos, pero no lo son. Y de nuevo, no me voy a extender mucho porque sé que con José Luis habéis hablado mucho de esto y demás. Pero básicamente la diferencia o el matiz cuando hablamos de monitorizar y no de testear es que cuando nosotros testeamos, hacemos mediciones puntuales, cuando nosotros monitorizamos lo que tratamos es de todos los días medir cosas. Obviamente en un contexto de que cada día vamos a medir cosas, pues mediremos menos cosas que cuando hacemos un testeo ultra complejo en un momento puntual y solo 2, 3, 4 veces al año. Entonces tenemos que, digamos, seleccionar muy bien qué variables son las que queremos meter dentro de nuestro proceso diario de monitorización y eso en definitiva tratará de ayudarnos en 2 contextos. Contexto deportista sano, para ver si va evolucionando su rendimiento, si recupera bien, recupera mal, si está en un estado bueno de forma o no. Y en contexto deportista lesionado, pues para ver si se va recuperando adecuadamente, va volviendo adecuadamente a los niveles que tenía antes de lesionarse. ¿Vale? Para eso, como entenderéis, hay innumerables dispositivos en el mercado, cada vez de hecho hay más, se utilizaron, se utilizan y se seguirán utilizando. El principal problema de estos dispositivos que hay aquí, lo conocemos todos, que es el siguiente. 2.000 euros, 4.000 euros, 10.000 euros, 3.000 euros, 10.000 euros, no sé cuántos cientos de millones de euros. Obviamente no tanto, pero ya me entendéis. Ese es el principal problema. El segundo problema es que si tenemos la gran suerte de trabajar en un gran club y tenemos eso a nuestra disposición,
Pues hay varias de estas cosas que no podemos usar en el pie de campo. Hace muy poquito nos trajeron una nueva plataforma de fuerza portátiles, y por portátiles se entienden una maleta que es hasta aquí, y así de grande, y pesa 40 kilos. Entonces, pues como entenderéis, para llevármelo a cualquier sitio, en cualquier momento, pues no es lo más práctico. Y obviamente si lo tenemos, se utiliza, ¿no? Pero en el contexto de, por ejemplo, esto en NBA lo usaban mucho, en el contexto de viajes larguísimos, constantemente en avión y demás, pues les interesaba soluciones un poco más básicas, a pesar de que eso tenían todo lo que quisieran, porque constantemente trasladar material que es portátil, pero entre comillas, en aviones, que se te pierde, te lo golpean, que no sé qué, pues es logísticamente un problema. Y cada vez por eso están tratando de invertir más en soluciones wearables o de bolsillo. Entonces tenemos que entender que obviamente no todo lo que podemos medir en un laboratorio lo podemos medir con un móvil, pero sí hay muchas cosas que se pueden medir con un móvil y se pueden medir de manera válida y fiable. Y esto que veis aquí son cosas, digamos, que no he soltado al azar, sino que todas y cada una de ellas tienen al menos un artículo detrás demostrando que puede medir de manera válida y fiable dicha variable. Pues saltos verticales, sprints, por supuesto lo que todos conocemos del día a día de los pasos, las distancias en GPS, la variabilidad de frecuencia cardíaca, un montón de aplicaciones por ahí están validadas que pueden medir cosas, movilidad, ¿vale? Entonces esto, digamos, es lo que he ido trabajando yo en los años, que es esta aplicación que, digamos, en la que he englobado todas las apps, digamos, individuales que he ido sacando con el paso de los años, y muy rápidamente, porque tampoco quiero extenderme en esto, pues tengo aplicaciones para medir salto, para medir velocidad de ejecución. He sacado hace muy poquito esta función que mide en tiempo real, que ahora mismo el paper está en under review, en revisión, a ver si sale pronto. Spoiler alert, está validada. Y bueno, para mecánica de carrera, sprints de con cambio de dirección, movilidad. Bueno, no quiero entrar mucho en el detalle. Obviamente, como decía antes, no todo lo que podemos medir en un laboratorio lo podemos medir con el móvil. Dudo mucho, a lo mejor sí, pero dudo mucho que en algún momento Apple, Google o estas empresas malgasten I+D+I en meter cámaras termográficas en un iPhone, porque eso es un nicho tan pequeño que no van a gastar dinero para que solo un grupo muy pequeño lo tenga dentro de su iPhone, ¿no? Habrá ciertas cosas que seguirán estando solo a nivel de laboratorio, pero por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo hice la tesis, que medía pues, el encoder para temas de fuerza, las células para temas de sprints, la plataforma de saltos para temas de saltos, el ordenador y cables y cargadores y conectores, etcétera, para hacerlo todo, pues lo podría haber hecho hoy 100% todo con el móvil. La verdad es que lo usan muchos clubes potentes a lo largo y ancho del mundo, pero la verdad es que cuando yo diseñé la app, lo diseñé pensando en este tipo de contextos en los cuales pues no hay disponibilidad de material de laboratorio. De hecho, en este país probablemente no hay una sola plataforma de fuerzas en todo el país, ¿no? Entonces eso ayuda a democratizar la tecnología que humildemente era digamos, la misión que yo tenía en mi cabeza. Cosas que se vienen y esto está a la vuelta de la esquina. De hecho, muy probablemente Apple presente su primer modelo de realidad aumentada en la conferencia de desarrolladores que hacen siempre en junio, en la que presentan las nuevas versiones de iOS y todo esto, ¿no? ¿Qué es realidad aumentada para el que no lo sepa? Pues básicamente superponer capas digitales sobre la realidad. Esto es un prototipo de hace ya algunos años de unas gafas que tiene la futbolista en las que ella va viendo esas cosas digitales que se van poniendo. Pues picas, porterías, conos y todo lo que tenga que ver con un entorno digital, pues como podéis entender está pues, al límite de la propia imaginación. ¿Por qué no podrías poner en un futuro pues,
un propio avatar en 3D de un rival, o aficionados del equipo contrario llamándote hijo de tal mientras tiras un penalti, y así entrenas el factor psicológico de la presión, y todo esto pues es lo que está por venir, que puede parecer muy de ciencia ficción, pero está un poco a la vuelta de la esquina. Para concluir, ya hacemos un pequeño turno de preguntas y demás. Mi experiencia con las aplicaciones, un poco factores algo más negativos y un poco factores más positivos. De los aspectos negativos, más o menos, pues el primero que os he comentado es que incluso aunque una gran compañía promocione algo, no necesariamente significa que funciona bien. Tenemos que ser escépticos. En segundo lugar, que la evolución de una aplicación en cuestión va a estar supeditada a la propia evolución de la tecnología del hardware en el cual está instalada esa aplicación. Es decir, no vas por delante de la tecnología, sino que vas un poquito por detrás. Si iPhone saca un móvil con cámara lenta, entonces ahí es cuando vi la oportunidad de meter la primera aplicación. Voy a medir el salto con el móvil porque usaba cámara lenta. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Cosas que a veces han pasado, pues que los errores que son culpa de Apple o de Google, que no te afectan a ti, sí te pueden afectar enormemente en tu trabajo. No recuerdo exactamente en qué versión fue, no sé si fue el cambio de iOS 12 a iOS 13 o de iOS 11 a iOS 12 o algo así, pero básicamente de la noche a la mañana mis aplicaciones dejaron de funcionar. De la noche a la mañana, por actualizar el sistema operativo. Pues algo tocó Apple por ahí y dejaron de funcionar. Entonces, pues fue un trabajo bastante estresante durante un tiempo para tratar de dar una solución a algo que no era culpa tuya, pero lógicamente hay gente que ha pagado dinero por tener tus aplicaciones y de la noche a la mañana no funcionan y entonces es un problema. Es cierto que no es lo común, algo catastrófico. A veces te cambian algo y entonces la interfaz de usuario, joder, pues parece que ahora con el iOS 14 el botoncito este está un poco más arriba y queda un pequeño hueco ahí en negro que no queda muy bonito. Bueno, esas cosas son más normales. Algo catastrófico tipo que dejan de funcionar, en todo ese tiempo solo me ha pasado una vez. Bueno, es algo que puede pasar, ¿de acuerdo? Y bueno, luego por último que si quieres, digamos, expandirlo, que por definición tú esto buscas expandirlo o democratizarlo al mayor número de personas posibles, pues por definición ese mayor número de personas incluye a una gran mayoría son de deporte, que no son vectores en no sé qué, que no han estudiado biomecánica de no sé cuánto, entonces requiere que, digamos, tengas esa capacidad de divulgación, de educación, de experiencia de usuario para que el usuario abra la aplicación y en 3 tutoriales rápidos les enseñes cómo usarlo y sepan hacerlo, ¿de acuerdo? Eso estaría, digamos, en el lado, entre comillas, negativo. En lo positivo, pues que la base de usuarios, como hemos visto, es gigantesca, que vuestra inversión es muy pequeña, dependiendo de cómo quieras estructurarlo. Estoy hablando de mi caso particular. Mi caso particular, que soy yo, no tengo contratado a nadie, no invierto en nada. La única inversión que hago es la cuota que me hace pagar Apple cada año por poder subir las aplicaciones a su tienda, que son 99 euros al año. Y luego a partir de ahí, pues, tu trabajo, ¿no? Tienes obviamente potencial para crecer de manera exponencial. Y una cosa que es muy importante, actualizar tu producto, un producto que es software, es mucho más fácil que actualizar un producto que es hardware. Es decir, yo simplemente voy viendo los nuevos iPhone que van sacando y en función de la tecnología que incorporan, yo puedo meter cosas. Por ejemplo, hace no mucho metí una función que te permite medir distancias, por ejemplo, para ver cuánto mide un disco, cuánto mide un cajón, y eso es gracias a que los iPhone y los iPad que tienen la versión Pro tienen un sensor que se llama LiDAR, que básicamente es un láser que lanza un haz de luz y te devuelve y te puede medir la distancia muy precisa, y eso mide de la leche de preciso, como si tuvieras una cinta métrica. Y eso, o sea, lo he podido hacer de manera muy sencilla porque el hardware evolucionó a eso. Antes de que ese hardware estuviera disponible, yo no podía hacer nada en ese sentido, ¿no? Y luego, otro último punto, y con esto ya creo que terminamos, que es importante entender que los equipos de élite, que también los equipos de élite buscan soluciones sencillas. Hay muchas veces que tenemos el cliché de
Y cuanto más en élite estamos, utilizamos cosas más complejas y más avanzadas y más pintorescas, pues incluso en esos contextos buscan la simplicidad. Es más, me atrevería a decir que en muchos de esos contextos todavía la buscan más, porque tienen menos tiempo que perder. Necesitan las soluciones muy rápido. Entonces no tengamos el prejuicio de, bueno, esto solo es para la gente que se lo toma un poquito así medio en serio, pero no, esto no es para profesionales. En realidad, cada vez más profesionales usan no solo mis aplicaciones, me refiero a este tipo de soluciones low cost, porque puede responder a preguntas del día a día de manera sencilla. ¿De acuerdo? Y esto enlaza muy bien con, siempre me repito mucho, con todo lo que he ido comentando a lo largo de la charla respecto a la simplicidad. No me importa repetirme, creo que es un mensaje que en mi humilde punto de vista es muy importante que entendáis. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Bien, muchas gracias, Carlos. Vale, tenemos ahora como de 10-12 minutos para que Carlos pueda contestar aquellas dudas o cuestiones que te caen. ¿Alguna pregunta por ahí? Primero, muchas gracias por la condición. Y luego, segundo, quiero preguntar mañana, Yo solo. como lleva, por ejemplo, porque habéis el problema de IES, en un impago sobre el cambio y todo, que tuviste que ponerte en un código a la noche de anularlo. Básicamente. Sino que Tú entiendes que es un mercado tan gigantesco el de iOS, que hay literalmente millones de desarrolladores en el mundo, que no es un problema que solo me afectase a mí, afectó de repente a millones de personas. Entonces, la web estaba llena de gente mucho más inteligente que yo dando soluciones a esos problemas. Entonces, pues bueno, todo está bien. Y si no está, tienes ahí un hueco. Aplicación para buscar el salto, para medir el salto. Cuando yo lo hice, pues no había ninguna. Yo ahí encontré el hueco. por ejemplo, envían un correo fijándose de algo de la aplicación, también con el artículo. Sí. Todos los días no, Juan. Es verdad que no es tan malo como parece. O sea, quiero decir, hay picos de trabajo. Cuando sacan una nueva versión de iOS, pues normalmente pues hay cierto trabajo porque siempre hay cosas que adaptar. Cuando tienes la aplicación ya estable, digamos, pues no es tanto el trabajo. Puedes estar prácticamente meses con eso funcionando y siempre respondiendo a algún típico usuario. Hay usuarios que parece que quieren romper la aplicación a posta. O sea, que no puedes entender cómo no son capaces de, joder, que esto es un play, dale. Hay gente que no lo sabe, ¿no? Pero bueno, para eso también hay, por ejemplo, tengo notas, una nota que se llama respuesta de emails. Entonces, como siempre pregunta lo mismo, copio, pego, envío. Y entonces con eso vas solucionando las respuestas de los usuarios. Es importante responderles, porque si no la experiencia de usuario que creas es muy mala. Pero bueno, si cada día, a ver, depende, ¿no? Pero si cada día te llegan 5 o 6 correos, pues tardas 5 o 10 minutos en contestarlos. Entonces, bueno, te sabes que es algo que tienes que hacer. Nada. ¿Alguna otra intervención por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Y hacia dónde crees que va la línea de servicio? Una aplicación, ¿te refieres? En el ámbito del deporte. Pues ya te digo que el siguiente gran paso es la realidad aumentada. Ya virtual, sobre todo realidad aumentada. De hecho, en el mundo que yo más conozco, que es el de Apple,
sabes que el CEO de Apple se llama Tim Cook. Pues digamos que se sabe, que hay informes de eso y demás, el desarrollo de estas reality glasses o como parece que van a llamarse o algo así, que saldrán, si todos los informes y rumores son ciertos y demás, estarán este junio, pues parece que se estaba retrasando y él, por digamos, entre comillas, capricho personal, ha querido dejar como legado a su mandato el desarrollo de estas gafas lo antes posible porque él y muchos otros líderes tecnológicos piensan que es el siguiente gran paso. Entonces, pues algo que parece muy ciencia ficción, pero que cada vez está más cerca es, no sé, yo visualizo un futuro cercano en el que tú tienes unas gafas que parecen gafas, que no son un monstruo ahí que no quieres llevar puesto por la calle, sino gafas, pero que tú ves al deportista y estás viendo aquí 0,3 metros por segundo, 47 centímetros, 31 kilómetros por hora. Y ese es un paso lógico. Si llegue más tarde, que llegue más lejos, pero probablemente llegará. Incluso como usuario, no estar mirando a que vas corriendo en el reloj, sino que Pero que lo vas viendo aquí. Claro, claro. Hay tantos contextos en ciclismo, joder, que no, en ciertos contextos no puedes tú perder o no es incluso, no sé, seguro el mirar la cabeza o hacer así. O sea, es algo que en muchos contextos va a ser el siguiente paso. Como la Google Lens que hemos dado en clase, ¿vale? Un poco parecido. Sí, bueno, de hecho, el mismo concepto. pasa que Google, de hecho, hace muy poquito ha cancelado oficialmente el proyecto. Recuerdo hace muchos años unas imágenes del Mono Burgos con las Google Glasses ahí y como que estaban medio probándolas. Pues bueno, sí, hacia eso va. Ese proyecto en concreto se canceló, porque entre otras cosas elevó muchos problemas sobre la privacidad. Porque una empresa como Google que vive de tus datos, algo que se suele decir, si algo es gratis, si un producto es gratis, tú eres el producto. Pues claro, una empresa como Google que todo te lo da gratis vive a expensas de recolectar tus datos. Te traquea y vende tus datos y de posición, ¿por qué es tan preciso Google Maps cuando tú ves que este tramito está en rojo y este en ámbar y este está en verde, el tráfico? Porque todos tenemos móviles mandando nuestra ubicación. Entonces, claro, algo que tú llevas, que por definición está grabando, tú te metes en un vestuario. Yo soy padre de 3 hijos y voy al vestuario de mi hija a cambiarla para natación y llevo esas gafas y estoy grabando a todas las demás niñas. Entonces eso es algo y lo cortaron de raíz. Entonces el gran reto de este tipo de tecnologías que permiten grabar cosas es el reto de la seguridad. Y es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, Google canceló el proyecto. Pero parece que Apple pues están ahí cerca. Y no solo ellos. ¿Una otra cosa? ¿Tenemos tiempo? ¿Alguien más anima? ¿Alguna pregunta? ¿Eso bueno o malo? No. ¿Eso bueno o malo? Vale, pero sí. Por ahí para responder. ¿En cuánto dinero estaría dispuesto de la aplicación? Es una buena pregunta. Me han aproximado ya varias empresas. No lo sé. Sí, claro, me lo planteamos. Joder, me llega un papel que dice 10 millones de euros, le digo que no. Sí me lo he planteado, pero no es algo que yo voy buscando activamente. Yo nunca he ido a una ronda de financiación, este tipo de cosas. No es algo que me interese. Si surge de manera natural, es que no lo sé. No sé cuánto vale mi aplicación. Yo sé lo que gano. Y sé, pues, digamos, el lugar en el que hipotéticamente me coloca. Es decir, me invitáis a este tipo de cosas porque tengo las aplicaciones. Voy a equipos o me han invitado a equipos porque tengo las aplicaciones y les gusta hablar de estas cosas. Entonces es como
parte de mi identidad en lo profesional. Entonces, si yo me desprendiera de las aplicaciones, no solo me desprendería de los ingresos que generaría, pero bueno, que tú puedes hacer un cálculo y vosotros sabéis más que yo de gestión, pues si ganas tanto al año y la previsión de crecimiento es X y no sé qué, tanto. Pero en primer lugar, yo no sé hacer ese tipo de análisis. Nunca nadie me ha ofrecido de manera certera. Bueno, sí, vale. Una vez me ofrecieron 1 millón de euros. Pero al margen de eso, no me han dado datos cercanos. Sí, joder, pero no es tanto. No es tanto, ¿no? Sí, bueno, pero es que la mitad es para Hacienda, eso lo sabéis, ¿no? Entonces, si me quedo yo con 500.000 euros de 1 millón de euros, en Madrid te da para una casa. Y con 35 años ya te has retirado, ¿no? Entonces ya no me llaman a cosas. Todo eso hay que valorarlo. Entonces, claro, a priori te abruma. ¿Cómo no te va a abrumar 1 millón de euros? ¿No? A quien no le abrume es un inconsciente. Pero luego en frío, esa pregunta que tú has hecho así un poco medio entre risas y tal, me la he hecho yo muchas veces. ¿Por cuánto estaría dispuesto yo a vender la aplicación? No lo sé. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que la mitad no va a ser para mí. Entonces, de lo que me den, calculo la mitad. Y luego, a partir de ahí, hay que valorar muchas cosas. Al margen de lo emocional, por así decirlo. Que es algo que yo he creado en mi casa desde cero, sin ayuda de nadie. Y que ha llegado a todo el mundo. Entonces, le doy muchas vueltas a eso. Si alguien me llega con una propuesta concreta muy grande, pero tampoco se ha dado el caso, ¿sabes? Porque esto no es algo tampoco que digas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco no me obsesiono con eso. Yo estoy bien, es algo que me gusta, que me da ahí cierto beneficio. Y ya está. ¿Vale? ¿Alguna última pregunta? Nos quedan un par de minutos. Y si nos quedan un par de cosas. La pregunta, gracias, Carlos.